Yo me alejo. Ah, mira, ahora sale el chorrillo. Te va dentro de la cara, ¿eh? No, no me da. No sale tan fuerte, ¿no? Bueno, me tenía que girar completamente, pero no me caben los pies, así que me quedaré así. Hola. Como ya sabéis, a Japón se le conoce por sus grandes hitos, y es que con sus inventos revolucionarios han marcado un antes y un después en lo que viene siendo la historia, ¿no? de este mundo, de este planeta. Como por ejemplo, pues teniendo los trenes más rápidos, estos Shinkansen que cruzas en un momento el país de lado a lado, es una pasada. O, por ejemplo, con su manga, su anime, ¿no? Estos dibujitos tan guays, tan característicos de aquí, pues que nos han hecho, incluso a los europeos como yo, crecer siguiendo estos dibujitos, ¿no? Dragon Ball y estas cosas. ¡Yufa! ¡Destrucción! ¡Amor por ser només una runa! ¡Això no ho consentiré! ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Estos paipais también molan mucho, te puedes ventilar bien. Pero no solo eso. Tienen una cosa muy importante. ¡Los lavabos! ¿Cómo molan los retretes japoneses? Sí, a ver, eso lo tiene todo el mundo. Un retrete donde tú te sientas. Ya. Pero un retrete con chorrito que te va haciendo... Va súper bien, Ahora os vamos a mostrar un retrete del futuro. ¡Un retrete japonés! Zoom en mi cara. Entramos en el lavabo y podemos ver la primera parte, la parte de la ducha. De la ducha, ojo ducha, porque también tienen lo suyo, tienen aquí un aspecto muy guay, y es que tú tienes la zona de ducha donde te quitas la zurraspa y una vez ya estás limpio, ya estás digno para poder entrar en la bañera y no dejar ni pelillos ni cositas ahí flotando, pues ya puedes meterte en la bañera, proceder a un buen baño, Mira qué guay. Primera zona, aquí con los jabones, el agua se va yendo por ahí, tú te sientas aquí y una vez ya estás limpio, pasas ahí dentro. Bien, ¿no? Esto mola. A mí esta parte, la verdad, de los lavabos japoneses me ha encantado, me ha fascinado. Me gusta mucho coger esto, un barreño de agua, y echármelo por encima. Me gusta que salpicarlo todo, porque todo se queda aquí y el agua se va. Es genial. Te duchas ahí, bien, muy bien. Pero ojo, no es la parte más guay del lavabo. La parte más chula es esto que tengo detrás. El retrete. El retrete. Cómo me gusta el toilet. Cómo me gusta el váter. Cómo me gusta ir aquí a depositar pues, todo lo que me sobra del cuerpo. Me encanta. Sobre todo lo gordo, porque es que tienen unas cosas... Ole. Mira. El botón de stop, el botón de chorrito y el botón de chorrito femenino. ¿Qué diferencia hay entre chorrito y chorrito femenino? Yo os lo explico. Si eres un hombre y optas por el chorrito, pues te va a dar justo en lo que viene siendo el ano. Si eres una mujer y optas por el chorrito, también te va a ir al ano. Hasta ahí bien, porque el hombre y la mujer, pues tenemos el ano situado pues en el mismo sitio, ¿no? Más o menos, está ahí. Pero el chorrito de mujer, si eres mujer, te va a ir a la parte delantera, ¿no? Un poco más lo que es la vulva. Y si eres un hombre, pues te va a dar un golpe ahí en lo que viene siendo un testículo, ¿vale? Entonces, no me gusta tanto porque, aparte que es un golpe seco y te asusta así. ¡Ay! ¿Sabes? Te asusta y no me gusta. Pero bueno, no lo digo, lo hago. Vamos allá. A ver, yo esto de los chorritos, pues la verdad es que no lo he probado mucho, me da un poco de grimilla.
¿Por qué? No sé, que salga un agua de ahí dentro me da grima. Pero es agua mineral potable, ¿eh? Hombre, a ver, no te vas a poner ahí a beber como un cachorrillo y... No, pero No es sé. para el ano, es para el ano. Me da grima, ¿vale? Entonces hay cosas que no sé lo que son. ¿Esta rueda qué es? Sí. ¿Tú lo sabes? A ver, luego pasa lo que pasa, y es que hay un desconocimiento de lo que es el idioma. Podemos leer ciertas cosas, pero cuando te ponen un kanji ahí muy gordo con muchos trazos, nos perdemos. Entonces aquí yo... Ay, Entonces aquí, en este momento, lo que tenemos que llevar a cabo es un aprendizaje basado en la experiencia. ¿Qué quiere decir? Causa-error. que te sientas tú y lo probamos. Exacto. Tocas botón. ¿Qué molesta? Lo quitas. ¿Qué es placentero? Pues te quedas un rato. Yo creo que es el nivel de fuerza del chorro o nivel de cantidad de agua que sale. Porque pone Oshirisu. Oshirisu es culo, creo. Sí, va por ahí, creo, ¿eh? Venga, va a probarlo. Venga, vamos allá. Procedo a bajarme los pantalones. Un poco extraño. Vamos a hacer un poco en plan mecánico, ¿vale? Vamos a analizarlo de cerca. Lo que es el... ¿Que me caigo? ¿Vale? Como podéis ver, el retrete está conectado a la luz, ¿vale? Pero lo que se conecta a la luz es esto. O sea, todo lo que es esto y esto es cerámica. Cerámica buena, ¿eh? Anda que no. Estoy poniéndome aquí en modo lampista, ¿eh? Ojo. Esto es lo que incluso te puedes comprar y llevártelo, ¿vale? O sea, esto lo venden. Vamos a analizar esto. Abrimos la tapa. Tiene esta y tiene esto, ¿vale? Está ahí bien. Y luego por aquí pues es ya todo normal. Esto se adapta aquí y tiene aquí los chorrillos, ¿eh? Estos son los chorros que te salen. Y esto de aquí, yo creo que esto a lo mejor es un sensor. Si no te detecta, porque yo por ejemplo ahora voy a hacer la prueba, voy a darle... No creo que salga. ¿Lo ves? No sale. No sale. Vamos a probar así. No sale. Vamos a probar así. Cuidado, cuidado, cuidado. Hostia. A ver. ¡Ah! ¿Cómo se para? Para. ¿Pero cómo se para? Ahí, esto. Vale. Ramón, ¿cómo lo has puesto tú? ¡El techo! Pero... porque me ha apartado que me arrancaba un ojo. Pero, oye, esto te levantan. Me está cayendo agua del techo. Uy, Bueno, corre, limpia ¿qué eso. hago aquí? ¿Pero cómo sube esto tanto? Me he pringado de agua. Te mueve mucho la cámara. Me he pringado entero. Oye. Hola. Qué asco. Era agua potable, ¿verdad? ¿Hemos dicho? Bueno, esto que secarlo ahora, ¿eh? Bueno. Oye, pero no sigues con mi toalla. No, va a ser con la mía. Pero eso te pega en el ano y te revienta, ¿no? Ah, porque le sube la potencia a lo mejor. Tú le has puesto la potencia a tope. No, está al mínimo. No, porque yo he hecho así. Entonces, Vale. Entonces ya sabemos para qué era ese botón. era la potencia. Este era el chorro del ano, ¿vale? El que te lleva al ano. Y luego está el chorro femenino. Vamos a probar. Cuidado, Vale, ahora lo he controlado, ¿eh? Este es más grifo, ¿eh? Mira. A ver, ¿sube? Sí, está subiendo. Uy, sí que sube, sí. Esta rueda de aquí. Muy bien. Vale. Espera un momento. Al quitar la mano, dale al stop. El stop, ahí. Perfecto. Muy bien. El otro día fui a un lavabo donde ya me pareció brutal. Había otro botón, que era claro, si tú te habías mojado el culo, pues estaba el botón de secador de ano. El botón de secador de ano, impresionante también. Tenía pues la fuerza, ¿no? Y hubo un momento que hice... como si alguien te soplara ligeramente así en el ano. A mí nadie me ha soplado en el ano, pero debe ser algo así. Y luego también había la posibilidad de regularlo y ponerlo más fuerte. Entonces era como... pero con mala hostia, ¿eh? Era muy fuerte y en el culo
Ostras, que se te secaban en nada, en un momento. ¿Qué es eso? En el lavabo de chicas, no sé si solo es en el de chicas, ahora me lo dirás tú, Ramón, hay otro botón, cuando es un baño público, que es el de la música. Para que la gente no escuche si estás haciendo pis o si estás haciendo otra cosa, pues te pones la música y le puedes cambiar las melodías y también poner la música más alta o más baja. Sí, he visto de música, que es rollo música ambiente, soniditos de río, cascadas, Pájaros. pajaritos, así muy... está bien. Vaya estropicio, vamos a secarlo. He descubierto que hay unos botoncillos con los que puedes también regular lo que viene siendo que la tapa donde pones tú las posaderas, donde pones el culo, esté más calentito o más frío. Ahora lo tengo calentito, tengo ahí todo lo que viene siendo las nalgas calientes. Procedo al chorro verde, el chorro masculino y femenino, el chorro unisex, el chorro que te apunta al ano, ¿vale? ¿Sí? Procedo. ¿Potencia cuál? Máximo. No. Si pongo potencia máxima, a lo mejor me lo reviento. Vale, lo voy a poner al máximo, ¿eh? Me voy a llevar un sustito bueno. Ha saltado hasta el techo, ¿eh? Esto va a doler. Uy. Show the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in this world gonna... Está bien, aparte de esos 2 segundos, esos 2 segundillos ahí de espera, sabiendo que va a salir el chorro con mucha potencia, es como cuando vas subiendo por una montaña rusa y sabes que ya falta poco para caer, y cuando te da fuerte ya estás cayendo en picado y no se va, porque la caída hay un momento que para, pero esto lo paras tú. Hay otro botón que es el de justo debajo del chorro. Esto lo que hace es regula el chorrete, le va dando así, ahora me va yendo hacia la nalga derecha, pero lo que es el ano, está aquí, y ahora pues voy haciendo así. Y está bien porque así puedes llegar a los recovecos. Es como un parque acuático directo en tu culo. Está bien. Y este solo es de... así, he visto otros que hacen... esos son brutales. Procedo al de mujer. El de mujer sí que lo voy a poner más flojillo porque... puede irme a un testículo y te da un golpe fuerte y eso fastidia un poco. Pues no me ha dado en un testículo, se ha quedado bien lo que es el perineo. El perineo es la parte que hay entre lo que es los testículos y el ano. Ahí pues supongo que a mí me falta un agujero que pues las mujeres sí que tienen, ¿no, Raquel? Vale, pues moverlo un poquito. Sí, y más fuerte y más flojo. No está mal, no está mal. Bueno, y hasta aquí lo que viene siendo la prueba del inodoro. Yo suelo decir que me voy a quedar un ratito más con el chorrillo. Hasta luego. Raquel, despídete tú. Bueno, pues dejamos ahí a Ramón disfrutando su chorrito. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadnos un like. Si no lo habéis hecho aún... Suscribiros sobre todo. Es muy importante que os suscribáis para que esto siga creciendo. Y comentadnos qué os ha parecido el vídeo. Y compartidlo con todos vuestros contactos. Nos vemos en un próximo vídeo en... No puedo decir nada porque estoy con el chorrito. Adiós. Claro que si entramos ya a mostrarle el retrete va a decir la gente: ¿en serio solo conoce a los japoneses por su manga y por sus trenes y por un pai pai? Tienen más cosas, han inventado más cosas. Los Pokémon también lo han inventado ellos.